Dios te bendiga, estamos aquí una vez más haciendo el estudio bíblico número 12, Romanos 13 de 6 al 10, el estudio bíblico número 12, increíble, número 12, la gloria y honra para el Señor que estamos ya en el estudio bíblico número 12, Romanos, aquí está la presentación, al hermano Guadalupe Bustos, para la iglesia de la Nueva Jerusalén y cada persona que nos ve a través de este medio, de la red social. Dios te bendiga, bendecimos cada hermano, cada cristiano, cada amigo que nos vea, cada persona que escuche este estudio, donde sea que esté. Es la palabra de Dios, es la palabra a la cual todos debemos poner atención. Todo ser humano, porque un día Dios demandará de nosotros esta palabra. Demandará y preguntará qué hicimos con ella. Demandará y dirá, vivieron la palabra, pusiste atención en la palabra, te interesaste en la palabra, dedicaste un tiempo a la palabra de Dios, o perdiste el tiempo haciendo tanta cosa que el mundo nos demanda. Porque si el mundo nos demanda tanto que si fuera posible, nunca abriéramos una Biblia, o nunca oráramos siquiera un minuto, o si fuera posible, nunca acordarnos de Dios. Pero Dios demanda un tiempo para él. Dios demanda que cada cristiano, cada persona, cada ser humano tome un tiempo para edificarse de esa palabra, para que sepa qué es lo que Dios demanda de cada persona, de cada ser humano. Porque no solo de un cristiano demanda, sino de todo ser humano. Él es Dios de todos. Claro, tiene hijos, su pueblo, pero aún la creación es creación de Dios. Y todo de Él demandará un día. Si dedicamos un tiempo siquiera a entender o siquiera a interesarnos de la palabra de Dios. Por eso es importante. Te doy la gracia por ver este estudio. Mirar la palabra de Dios, dedicar un tiempo a la palabra de Dios. Hacer todas las cosas a un lado, un momento, y dedicar y meditar la palabra y comparar nuestra vida. Es de la manera que está viviendo el cristiano. Es de la manera que está viviendo, no el que está alrededor suyo, sino a usted mismo, a mí mismo. Comparemos nuestra vida y vivir, decir, pensar, estamos viviendo de esta manera que el Señor nos está, porque un día Él demandará de esta palabra. Su palabra no vendrá vacía, lleva el efecto de edificar o también de juicio. Que un día se te habló y un día se te dijo, o un día quizá la persona nunca tuvo interés. Tomó tiempo para tanta cosa, pero nunca para dedicar un día al ser que le dio la vida. Que le dio la vida. Que le ofreció la salvación. Y quizá por A por B no la quiso tomar. O no se interesó en lo que Dios le decía a la humanidad. Dios te bendiga, estamos dando este estudio bíblico, Romanos 3 al 6, la Nueva Jerusalén, ahí está la presentación. Estaremos leyendo el capítulo 13, Romanos 6 al 10. 4 versículos. No tomamos muchos versículos. Tomamos en este estudio 4 versículos para analizarlos y mirar por qué Dios demanda eso de nosotros. Por qué Dios nos enseña eso. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Por aquí leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 13, 6 al 10. 6 al 10. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Interesante. Demos comienzo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Damos continuación a lo que habíamos estudiado la semana anterior, el estudio número
11, son servidores de Dios. No está diciendo hijos de Dios. Son servidores terrenales de las leyes civiles que ellos atienden. Ya hablamos bastante la semana anterior acerca de las leyes terrenales, pero ahora vamos a continuar, que son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo, dice el 6. Deben recordar cada ministro terrenal de lo que está hablando, las leyes civiles, las leyes militares, deben recordar que todo lo que reciben del pueblo es propiedad pública, no un medio de satisfacer sus pasiones personales y procurarse un cómodo bienestar. De eso dará cada ministro cuentas a Dios. No estamos hablando de ministros de Dios, estamos hablando de ministros terrenales. Las instituciones policíacas, las instituciones gubernamentales, las instituciones de leyes civiles, las instituciones de leyes militares, estas las leyes terrenales, a lo cual el cristiano debemos estar conformados y obedeciendo, por supuesto, estas leyes. Deben recordar ellos que tienen una misión también, puesto que le está llamando, la lección anterior que dimos, ministros de Dios también. No le está llamando hijos tampoco, porque son terrenales y muchos de ellos no son cristianos. Podrían ser, y en casos hay cristianos, pero deben recordar que todo lo que reciben del pueblo es propiedad pública. Lamentablemente en nuestros días podemos ver con los fondos de los gobiernos se enriquecen, se dan vida de lujo, se dan una vida en donde oprimen al humilde, oprimen a la persona que tiene menos recursos para oponerse a ellos, pero de eso darán cuenta a Dios. La nuestra es lo que hablamos la semana: sométase toda persona, 13:1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Él puso las instituciones gubernamentales. Deben recordar ellos todo esto que estamos viendo hoy en día. Todo gobernante habrá un día en que Dios hará un juicio, y ahí es donde dice: Él es el que paga. Mía es la venganza, dice, yo pagaré. Por eso deben recordar que todo lo que reciben del pueblo es propiedad pública, no un medio jamás nunca de empoderarse del pueblo, de enseñorearse, de hacerse reyes sobre el pueblo para oprimir al pueblo. Desafortunadamente esos son nuestros gobernantes terrenales. Muchos tienden a eso, puesto que es un mundo caído en realidad. No es el medio que Dios quiere que sea, pero aún a estas leyes, aunque sean corruptas, de alguna manera detienen la maldad en el mundo. La anarquía, la violencia. Sería un mundo que, si no hubiera estas instituciones que Dios ha formado en nuestro medio ambiente, donde en nuestra sociedad, como son policía, leyes civiles, que debemos cumplir con esas leyes, sin esas leyes sería literalmente un mundo ingobernable. Un caos total donde el ser humano sería literalmente imposible vivir. Si con esto que hay leyes y está sucediendo eso, imagínense un mundo donde no existieran los gobiernos. No existiera, porque por causa del pecado el ser humano necesita una fuerza que lo detenga para que él se someta a las autoridades. Deben recordar, ellos también tienen una gran tarea que delante de Dios, como puesto que lo está llamando ministro, no un medio de satisfacer sus pasiones personales y procurarse jamás nunca de un bienestar cómodo, como tienen poderíos, tienen riquezas, hacen fraudes, pero de eso se dará cuenta a Dios. La palabra que leía anteriormente en el capítulo 12, mía es la venganza, yo pagaré. Continuamos. Nos enseña una lección de justicia con respeto a la convivencia ciudadana. Debemos vivir bien en esta terrenal, porque le debemos algo al mundo. No le debemos nada al mundo. El cristiano no le debe nada al mundo. Vamos a ver por qué lo está diciendo esto. Hay una justa razón y sabia razón por qué Dios pone esto. La cual habla del campo de nuestro deber hacia el gobierno. Pagar a todos, miren lo que está diciendo. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, paga el tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, lo que se les deba. Si son personas que son gobiernos, puesto que ellos se levantan a la mañana o en la noche a exponer en muchas ocasiones
su tiempo, su vida, toda una vida en ocasiones. Si son personas, debemos darle también el tributo, el respeto. Pero también no tan solo eso, sino que habla también en el ámbito pagar nuestras taxas, pagar nuestros tributos, pagar, mire lo que está diciendo, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, dale el tributo. Al que el impuesto, dele el impuesto. Y al que el respeto, dele el respeto. Al que la honra en el ámbito terrenal, al que es el reconocimiento, dele el reconocimiento. Es decir, lo que se les deba. Debemos darles, el cristiano. Número 1, tributo, contribución, así como el impuesto sobre la renta o ingresos. Está hablando de dinero. Está hablando de taxes. Está hablando de que cumplamos nuestras obligaciones monetarias financieras con el gobierno. Ejemplo, Mateo 17, 24, 27. Ahí lo tomo el ejemplo para analizar, que analicemos con cuidado qué es lo que Dios, por qué es la razón que quiere Dios que nosotros cumplamos con esas leyes terrenales. Mateo 17, 20, capítulo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, Jesús, vinieron a Pedro los que cobraron los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, Jesús, le dijo. Luego los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, mire lo que es la razón. ¿Por qué Dios quiere que paguen los impuestos? Para no ofenderles. Para no ofender al mundo. Primero, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús es dueño de todo el mundo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es el creador de todo. Él no tenía por qué estar pagando. Aquí no está hablando los impuestos que se pagaban a Roma. Está hablando los 2 dracmas que se pagaban al templo para la manutención del templo. Eran los 2 dracmas. Pero Jesús, cuando fue niño, él ya sus padres habían pagado estos dracmas antes de los 40 días, cuando fue presentado en el templo, aún en el Antiguo Testamento, porque él nació en el Antiguo Testamento, cual venir por 40 días a nacer, Lucas 2:22, y ahora iba a pagar por sí mismo, ahora lo va a volver a pagar, sin ninguna razón, no tiene por qué pagar al templo. Se pagaba ese dinero al templo para manutención y cuidado y todos los requerimientos del templo. Pero él no tenía, porque era Dios. Él es de todo es él, todo es de él. Sin embargo, él por una razón lo está haciendo. Mira lo que está diciendo. Los impuestos de los hijos, respondió, ¿de quiénes cobran los tributos? Diciendo, sin embargo, para no ofenderles. El ser humano, el cristiano, no tiene deuda con el mundo. Analicemos eso. No tenemos ninguna deuda con el mundo. Todas nuestras deudas fueron pagadas por Jesús en la cruz del Calvario. Sino que la razón es para no ofender, por el testimonio de no ofender al mundo. Para no ofenderles, ve al mar, dice, Jesús ya había pagado, pero lo que está haciendo Jesús nos está enseñando a nosotros como cristianos que debemos cumplir con las leyes terrenales, no porque le debamos algo al mundo, donde Jesús ya pagó nuestras deudas, donde Jesús nos sacó, sino por el testimonio, dice, para no ofenderles. Estaba pagando los 2 dracmas del templo para la manutención del templo, y él se está refiriendo, esta contribución tenía como objetivo hacer expiación por las personas. Le está ilustrando Jesús, mostrando Éxodo 30:15. Ese es el tributo que Cristo paga. En Éxodo 30:15, a Moisés Dios le dijo que cada persona, cada año tenía que pagar el tipo de un tributo para que ese dinero lo guardaran para la manutención del templo, pero ahí era como este es el tributo
para la expiación de la persona. Cuando cada persona en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30:15, si le lee desde del 1 hasta el 15, usted va a entender que Moisés recibió el mandamiento de Jehová que le dijo: colecta este dinero a cada persona, tanto al más rico como al más pobre van a pagar lo mismo. Pero eso será cada persona para estar exenta, para hacer la expiación por las personas, para que cuando esa persona fuera a la guerra no fuera derrotada, sino que esa persona iba a tener protección de Dios. Era un tributo que estaban dándole a Dios. Pero a eso se está refiriendo. Este es contexto de lo que Jesús está diciendo aquí. Y ahora iba a pagar por sí mismo, dándonos la enseñanza. Esta contribución tenía como objetivo hacer expiación por las personas. Ese es el tributo que Cristo pagó para no ofender a sus adversarios. Es lo mismo que Él está pagando acá otra vez. A Él ya le habían pagado eso, pero nos está enseñando a nosotros como cristianos que debemos pagar nuestra deuda, por lo que está diciendo, para no ofender al mundo. No es que el cristiano esté en deuda o que somos ciudadanos de este mundo porque aún estamos arraigados con las raíces de este mundo. No es eso, sino que para no ofender. Se imagina a un pueblo evangélico que todo el mundo critica o nos dice que no pagamos nada. ¿Qué testimonio tendríamos como cristianos? Que no tengamos ni unas cuentas que pagar por el prójimo, pero esto va a seguir porque después sigue con el amor. Esta contribución, que por eso dice para no ofenderles. El cristiano no tiene ninguna deuda con el mundo, sino es para no ofenderles, para tener la paz, como podríamos decir, las cosas en paz con el mundo, por testimonio al mundo, para que las personas vengan a Cristo. Este es el tributo que Cristo pagó. Esto es contexto de Éxodo 30:15, cuando se le mandaba que tuvieran que pagar anualmente, cada vez. Aquí Jesús le están diciendo, cuando llegó a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban. Ya ese cobro se hacía en primavera. Y ya estaba llegando el otoño y Jesús no había pagado. Y por eso le dicen, como persona, oye, Jesús no está pagando ese dinero. Le dice, él ¿tiene alguna excepción? ¿Por qué no paga? Y le dice Pedro, sí la tiene. Porque él cuando fue llevado al templo, ahí está Lucas 2:22, él le pagaron los padres de Jesús ese tributo que se daba cuando llevabas a presentar al niño. Pero ahora nos lo está haciendo, dice, para no ofenderles. Les estoy enseñando que no tenemos deuda como cristianos. Todas nuestras deudas Jesús la pagó. No tenemos deudas. No es que le debamos, pero por cuestión de no ofenderles a sus adversarios. Cristo nos da una lección ahí. Porque podría decir, bueno, pero yo soy cristiano, yo no. ¿Por qué? Pero dice, nos está dando una lección a identificarse con los de su pueblo. Debemos nosotros como pueblo cristiano identificarnos con ese pueblo. Con el pueblo perdido. En la circuncisión, Cristo pero él no tenía por qué circuncisión. Si él era el Dios vivo. El Dios mismo. El Dios perfecto. El Hijo de Dios unigénito. Él no tenía ni por qué andar haciendo eso. Él no tenía por qué bautizarse tampoco. ¿De qué se bautizara si era perfecto? Por la enseñanza a nosotros identificarse con el pueblo. Dios quiere que la iglesia nos identifiquemos con ese mundo perdido. ¿Y qué mejor manera? Cumpliendo con sus leyes, cumpliendo con sus mandatos, identificarnos con ellos. No porque estemos en deuda con ese pueblo de cual Dios nos sacó ya. Aquí Jesús no tiene, le está diciendo. Pero le respondió, de los extraños Jesús luego le dijo, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles. Y le manda a Pedro al mar. No tenía nada que ver con era con el impuesto a los romanos. Era con el impuesto del templo. Ve al mar y echa el anzuelo y al primer pez que saques, tómalo y abrir la boca. Y pagó. Pero lo que Cristo está haciendo, aquí lo que está haciendo la palabra de Dios, nos está enseñando que nos identifiquemos con ese pueblo perdido. No porque tengamos deudas, sino porque somos identificándonos con ese pueblo para ganarlo para Cristo, por el testimonio. Cristo no tenía nada que expiar de su propia persona. En la purificación de la 40 días, en su bautismo, etc. Él no tenía nada, era Dios
único. Con esto nos da un ejemplo relevante. No solo para que contribuyamos para el sostenimiento del culto, nos está enseñando que también debemos contribuir al sostenimiento y de los ministros de Dios, sino a la contribución impuesta por el Estado también. Nos está enseñando, tanto aquí da él para el templo, les dice, deba ese lo que debes de pagarles, lo que dicen que les tienes que pagar, dicen ellos que les tienen que pagar, págales. Con esto nos da que debemos contribuir como cristianos para el sostenimiento de nuestras iglesias. Puesto que si tomamos las bendiciones también de Dios, por medio de las iglesias, por medio de los ministros, también nuestra responsabilidad como cristianos, proveer también para nuestros ministerios. Nos está dando una gran enseñanza. Pero también no solo eso que como cristianos debemos proveer, no tan solo para la iglesia, sino que también para el Estado. Romanos 13. El sostenimiento del culto y de los ministros de Dios, sino a la tributación impuesta también por el Estado. Como cristianos debemos también ser partícipes, no porque estemos en deuda con el mundo, no porque todavía somos ciudadanos de este mundo, no tenemos ya raíces con el mundo, pero por no ofenderle, sino que también debemos tener la tributación impuesta por el Estado. Interesante. De esa manera, si cosechamos cosas espirituales, si cosechamos cuántas bendiciones como cristianos, a través, si usted analiza su vida, si usted tiene 15 años, si usted tiene 10 años, si usted tiene 20 años, si usted tiene tantos años en el Evangelio, quizás sea usted reciente en el Evangelio, ¿cuántas bendiciones ha cosechado usted? A través de que usted vino a Cristo. ¿Cuántas bendiciones se han abierto? Quizás sus hijos, su familia ahora ha venido al Evangelio. Quizás no usted solamente aún, no solamente usted, quizás no la familia, pero en el futuro cercano siempre está propenso a que la familia venga a Dios. ¿Y qué más valioso es que una familia, un miembro de nuestra familia, o un amigo, una persona que se nos acerca, venga a Cristo y esa persona se salvó? El valor tan grande. Si cosechamos cosas espirituales, ¿por qué no hemos de contribuir con cosas materiales? Es lo que se nos está diciendo. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? 1 Corintios 9:11. Y si Cristo pagó este impuesto, ¿quiénes somos nosotros, yo o usted, para estar exentos de los impuestos terrenales o del Estado? ¿Quiénes? Si Él lo pagó, ¿seremos acaso más grandes? ¿Seremos acaso exentos cuando la palabra de Dios nos está diciendo? Por razón de no ofender. Porque qué testimonio tan precioso es una persona que paga sus impuestos y que no tiene falta de eso. Porque sigue más adelante, vamos a continuar. Y si Cristo paga sus impuestos, ¿quién se considera exento? Si el más grande, el Dios mismo verdadero, pagó los impuestos enseñándonos a nosotros para no ofender, dice. No porque tengamos deudas con el mundo, no las tenemos, pero sí para no ofender al mundo y hacernos parte, como fuéramos hacernos junto con este mundo, para que de esa manera ese mundo pueda venir a Cristo. Por medio de aquí se toma también importante, puede tomarse como la parte del testimonio de la iglesia. ¿Quién se considera exento? Por supuesto que nadie. Cristo discutió este asunto del impuesto. ¿Con quién lo está discutiendo ahí? Con Pedro. Está discutiendo, no lo estamos discutiendo con el mundo. Lo estamos discutiendo en el pueblo. No con los que cobraban, sino con Pedro, para que comprendiera por qué Cristo lo paga. Por eso son los estudios bíblicos. Se discute la palabra de Dios, no con el mundo decirle vamos, porque tenemos, sino en el mismo pueblo cristiano. Dios por eso quiere que discutamos, que enseñemos la palabra. Cristo lo está discutiendo con Pedro. No con ellos lo que le estaban cobrando, sino con los que cobraban, sino con Pedro, para que el pueblo de Dios comprenda por qué debemos pagar los impuestos. ¿Por qué es importante que paguen? Aquí por eso está Romanos 13 hablando. ¿Por qué debemos saber que debemos pagar los impuestos? Interesante. Y ahí continúa, mira lo que sigue. Si cosechamos, Cristo, el Hijo de Dios, Romanos 8:32. Miren qué interesante. Si Cristo es el Hijo de Dios, unigénito. Romanos 8:32.
y heredero del universo, dueño de todo. Romanos 8:17, Colosenses 1:15-16. Y por consiguiente, no estaba obligado a pagar la contribución para el templo. De ninguna manera, si todo el templo era de él. Si todo el mundo era de él. ¿Por qué lo está haciendo él? Y si él lo está haciendo para enseñarnos por qué un ser humano se haría exento de contribuir lo que nos está diciendo Romanos 13. Que paguemos nuestra contribución a las leyes civiles. Por consiguiente, no está obligado a pagar la contribución del templo. Por tanto, nosotros, hijos de Dios por adopción, somos hijos en adopción, estamos libres del pecado, no tenemos deuda con el mundo, estamos libres. Y del demonio de Satanás también, pero no de la sumisión a los magistrados civiles, nos está diciendo Romanos 13. A ellos estamos sujetos aún, en las cosas que afectan a nuestra ciudadanía, en lo que afecta a nuestra ciudadanía aquí. Y si afecta nuestra ciudadanía terrenal, que estamos en este mundo, el que no paguemos nuestros impuestos, entonces ¿dónde quedamos? Jesús dijo, dad al César lo que es del César, Mateo 22:21. No estamos sujetos a Satanás, no estamos sujetos a este mundo, no estamos ya en este mundo, podríamos literalmente decir, pero sí estamos sujetos a los magistrados civiles de este mundo. Nos lo está diciendo Romanos 13. Son cosas que afectan y no debemos perder o dejar que cosas que están en la palabra de Dios afecten nuestra ciudadanía, porque sí es importante. La palabra de Dios nos está enseñando que sí es importante nuestra ciudadanía, por supuesto nuestra ciudadanía celestial en el cielo, pero también nos está hablando nuestra ciudadanía terrenal, nuestra doble ciudadanía, si lo ponemos de esa manera. Es posible que todo este versículo que acabamos de leer tenga como objetivo la obligación de ejercitar no solo la sujeción debida a los gobernantes, sino también el respeto que le corresponde como servidores de Dios. Sin duda alguna, este versículo, si lo analizamos detenidamente, es muy posible que el objetivo de este versículo es que debemos dar el respeto que se debe, porque está diciendo, está hablando Romanos 13, dice, y pagad a todos, mire lo que dice, lo que debéis. Al que tributo, dele el tributo. Al que le debe los taxas, páguele las taxas al gobierno. Los tolls, la carretera, violaciones, todo lo que sea, pague al gobierno. Orden de Dios. Paga todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto. Y también al que respeto. Y que le corresponde como servidores de Dios. Una lección de amor, Romanos 8-10. Porque ahí esto es plataforma para lo que sigue. Porque no podemos decir que amamos al prójimo cuando no estamos cumpliendo con esto. Esto es plataforma para lo que sigue. Una lección de amor. No podemos decir, yo amo al prójimo porque tu prójimo es los terrenales también. Por eso mire lo que dice. Se exhorta 8-10. Mire lo que dice, bien interesante. 8-10 dice, no debáis a nada a nadie, sino el amaros unos a otros, sino ámate al uno al otro. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No podemos decir, como pueblo de Dios, que somos un pueblo obediente a la palabra de Dios, cuando no cumplimos con las leyes que afectan a ese prójimo.
y decir lo amo y decir soy cristiano y estoy cumpliendo lo que está diciendo, sino que amar los unos a los otros, pero no, si no estamos cumpliendo por eso es plataforma de lo que sigue. Si no estamos cumpliendo con los tributos que se paga al prójimo, aunque sea terrenal, debemos cumplir con los mandamientos de nuestro prójimo, nuestra sociedad, que aunque no conozca a Dios, son nuestros prójimos. Mira lo que dice: no debas nada a nadie. Se exhorta a todos los creyentes a no deber nada a nadie. No deber nada a nadie. Versículo 8 es decir, a no dejar ninguna deuda sin pagar, a no ser el amar a unos a otros. La única deuda que como cristianos debemos que tener siempre, por siempre, la única deuda es que tenemos una deuda con el prójimo, y esa cuya deuda es amarles. Esa deuda que no se termine, esa deuda que siempre tengamos esa deuda, que amemos al prójimo y amemos al prójimo, porque no podemos decir amamos al prójimo cuando no estamos pagando nuestros impuestos, que van contribuciones para beneficio del prójimo. Por eso dice, no debas nada a nadie. No deber a nadie. La razón es que, el que ama al prójimo ha cumplido, porque es lo que dice, pretérito perfecto, esto es continuativo. O sea que cuando pagas tus impuestos, pagas lo que está diciendo, lo estás haciendo también por el área de que amas al prójimo. Y con eso, amando a ese prójimo, lo que está pasando en tu vida, que te estás continuativo, dice, estás cumpliendo con la ley. Cada cristiano, no es en vano lo que está diciendo Pablo. Cada vez que el cristiano está cumpliendo con la tierra terrenal, con las leyes terrenales, dice que está cumpliendo con la ley. El que ama al prójimo, dice, ha cumplido, pretérito perfecto. Esto es continuativo, sino que debes continuar y continuar y continuar, y cumple en la medida que amando la ley, sino que se va continuativo, y debemos continuar de esa manera, cumpliendo con la ley. Está hablando, diciendo que amando al prójimo en la medida que va amando la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama al prójimo. Ama al prójimo. Las leyes terrenales dan unidas al prójimo. Es una unión inseparable. No podemos decir yo soy un cristiano que amo a todo el mundo, pero rompe las leyes terrenales, si ellos son tu prójimo. Y también ahí va el cristiano también, en la sociedad de este mundo. Pero yo lo amo, pero no, le estás robando, le estás quitando lo que pertenece. Ve cómo se puede cometer el error por no entender la palabra. Oye, si no, yo soy un cristiano bien recto. Pero tienes cuenta pendiente con las leyes terrenales. Dice, bueno, no debas nada a nadie. Mira lo que dice. Cuando tú estás debiendo algo a alguien, en las leyes civiles, esto no es tuyo, es del prójimo. Y no puedes decir que lo amas, porque lo estás perjudicando. Miren por qué importante es entender la palabra. Dice, en esto se cumple toda la ley. Sino que no debas nada a nadie, porque en eso estás faltando al mandamiento del amor. Dice, sino el amaros unos a otros. Porque, mire lo que dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no le vas a robar, no lo vas a matar, no hurtarás, no dirás falso testimonio, porque amas a él. La razón, el que ama al prójimo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordiereis y coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros. Gálatas 5, 14 al 15. Y ahí viene otro mandamiento también que Pablo está hablando del Antiguo Testamento también. Está yendo Pablo, era un experto en el Antiguo Testamento. Y va otra vez al Antiguo Testamento. Porque dice,
Mira, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mira, ten cuidado que no consumáis unos a otros también, no se vayan a comer. Porque la iglesia nunca puede ser derrotada por nadie, pero ¿sabe quién la derrota? El propio cristiano. Dice, no se vayan a destruir ustedes mismos. Ustedes mismos se pueden destruir como cristianos. Le está diciendo, ustedes como pueblo son los que se pueden destruir. No es el que va a venir afuera, pero el cristiano sí se destruye. Dice, tengan cuidado que ustedes mismos no se exterminen. Pero si ellos se muerden, dice, coméis unos a otros. Ten cuidado, dice, que no se exterminen, se extinguen ustedes mismos. Gálatas 5:14. Ese es el peligro del cristiano. Los mismos cristianos. A ser honestos y sinceros en todos nuestros tratos. Dios quiere que como cristianos, como llamados hijos de Dios, que seamos pero perfectos, honestos y sinceros en todos nuestros tratos. Todo lo que poseemos en el mundo, todas nuestras posesiones, todo lo que tengamos, el dinero, si tienes algún mueble, tu casa, todo debe ser adquirido. Hemos de cuidar que sea honestamente adquirido. Pero dice, no debas nada a nadie. Porque yo puedo decir, bueno, yo tengo tantos bienes a mi alrededor, pero si los he adquirido a través de corrupciones, de mentiras, dice, porque no podemos ser ricos de verdad. No son ricos de verdad, sino son rateros que han robado a otros porque no está cumpliendo la ley que ama. Porque no podemos ser ricos de verdad, no son ricos de verdad. Hay muchas personas que bajo fraudes se han enriquecido, gobiernos, personas de nombres políticos, personas gobernantes que tienen en su mano el poder y llegan a ser tremendas personas que tienen riquezas inimaginables, pero no son ricos de verdad, sino que son rateros. Porque poseen el dinero de otros. Dice, no debas nada a nadie. No es dinero propio, son ricos, no son ricos de verdad, pero tampoco ni por mucho tiempo lo han adquirido. Porque vienen los días cuando la persona es corrupta, cuando la persona tomó dinero deshonesto, viene el día después, viene el tiempecito después y cae el golpe y ese dinero se va como agua. ¿Y dónde está el dinero? No sé. Dicen algunos que no rinde, que se vuelve agua. Pero mira lo que dice, no debas nada a nadie, no le debas nada a nadie, sino que debemos ser honestos. Todas nuestras posiciones que tengamos, debemos ser honestos con nosotros mismos. Que quizás tengamos poco, pero bien adquirido de una manera honesta, extremadamente honesta. Que posiblemente sea la persona que tenga tan poquitas cosas, tan poquitas propiedades, pero todo lo que tú tienes, que sea adquirido de una manera extremadamente honesta. Y de eso se agrada a Dios de ti. Podrás no ser la persona que tenga más dinero. Podrás ser la persona posiblemente que seas el pobretón, si podríamos decir así de esa manera. Disculpa la palabra, no lo digo en ofensa, pero delante de Dios estás cumpliendo la ley y te estás santificando porque tú estás amando al prójimo. No debas nada a nadie, sino que dale a cada persona lo que es de cada persona. Distribuye lo que no es tuyo y cada cosa que hagas, cada beneficio que tú tengas, debemos cuidar que sea de la manera adquirida la más honesta que sea posible, porque de esta manera dice que está cumpliendo la ley, sino que lo que está hablando es santificándote. Y verdaderamente la persona que es honesta, verdaderamente está cumpliendo la ley. Porque mira lo que dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay personas que podrán tener ahorita magnates que tienen dinero inimaginable, pero ¿por cuánto tiempo serán ricos? Cuando se les venga la ruina. Santiago habla de eso también, no lo voy a tocar porque no me quedaría el tiempo. Porque no vamos ahora ricos, habla Santiago. Llorar por las cosas que se le avecinan. Santo Dios. Porque no podemos ser ricos de verdad. Ni por mucho tiempo con lo mal adquirido tampoco.
a mantener un respeto reverente al sagrado nombre de Dios. Como pueblo de Dios, debemos mantener un respeto reverente, como llevamos ese nombre de cristianos. Nuestro nombre como iglesia, como cristianos, debe estar en lo alto. Que esas personas no deben nada a nadie. Esas personas cumplen con sus labores de pagar sus impuestos, lo que está hablando Romanos 13. A mantener un respeto muy reverente en el nombre de Dios. No robar ni retener lo ajeno. Porque la persona que está obteniendo beneficios que no son propios, que no son adquiridos de una manera honesta, como nos está llamando, no debas nada a nadie, sino el amar a los unos a otros. Lo único que debemos deberle al prójimo es amarle. Esa deuda siempre tiene que estar constante, amarle. No, porque no adulterarás ni lo robarás. No debas nada a nadie. A mantener un respeto muy reverente al sagrado nombre de Dios. Puesto que si llevamos y te conocen que eres un cristiano, que eres una persona que eres cristiano, debemos tomar en cuenta que debemos amar al prójimo. No debas, por eso dice pagar lo que pagáis. Pagar a todo lo que debéis. No debas nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. No robar ni retener lo ajeno. El jornalero debe recibir su jornal diario tan pronto como haya terminado su trabajo, si así lo desea. Hay que salvaguardar la integridad física del arrendador, no poniendo ningún tropiezo delante de él. En ocasiones debemos dinero, podría ser, pero debemos salvaguardar la integridad física de la persona que le debemos, del arrendador, porque es nuestro prójimo, no poniendo ningún tropiezo delante de él. Debemos pagar nuestros impuestos, debemos ser, puesto que ponemos el nombre de Dios en lo alto. Bendito sea Jehová, Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. No debemos abrigar, por eso dice amad, sino el amaros los unos a otros. No debemos abrigar malos sentimientos por nadie, de ninguna manera. En esto consiste la regla de oro de Mateo 7:12. Por lo que debemos hacer con nuestros prójimos, que querramos hagan con nosotros mismos también. Amamos así, amemos al prójimo más que a nosotros mismos. Al citar Pablo, miren lo que está citando Pablo otra vez. Pablo cita Levíticos 9:18. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es lo que está haciendo contexto Pablo con Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que debemos que analizar que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, si buscamos y escudriñamos la palabra, estos mandamientos los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Van a estar ahí. Están ahí. Puestos en una manera quizá diferente, pero dicen lo mismo. Miren, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Levítico 19:18. Aquí terminamos. Dios bendiga, tenemos el tiempo encima. Ha sido un verdadero gozo, un verdadero placer. Recordemos lo que está diciendo la palabra, puesto que si amamos al prójimo, mire lo que dice, paga todo lo que debéis. Es el prójimo, es el que se beneficia de eso. No le debas nada a nadie. No seamos ricos con lo ajeno, de ninguna manera, porque esa riqueza no dura. O literalmente no son ricos de verdad. Así que me ha dado mucho gozo, mucho placer en este día presentar la palabra de Dios, una palabra preciosa. Bendecimos el nombre del Señor. Pero posiblemente, si usted no está al nivel que la palabra te ha enseñado en este día, en tu corazón, Señor te habló a tu corazón y sentiste que debías hacer más, hazlo, hazlo. Te animo a que lo hagas. Haz la palabra de Dios, haz más. Puedes hacerlo, tienes el Espíritu Santo, tienes la salvación, eres pueblo de Dios. Hagamos eso y seamos una luz que brilla en este mundo cada vez más oscuro. Te animo. Ha sido un verdadero gozo presentar la palabra de Dios en este día precioso.
Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios guarde cada persona que cualquier tiempo miró esta lección. Por eso es tan importante que analicemos la palabra de Dios. Que veamos la razón por qué es que Pablo está diciendo, paga todo lo que debéis. No debas nada porque es el prójimo, dice, ámalo. No le debas nada a nadie. ¿Por qué? Dice Jesús dio el ejemplo, para no ofenderlos. Por el testimonio podíamos ponerlo ahí de manera bien contundente también. Pues como cristianos tenemos un testimonio delante del mundo. Y bajo ese testimonio que somos personas que verdaderamente Jesús nos dio la lección que Él en realidad no tenía que pagar ese tributo. Pero por enseñarnos a nosotros, qué precioso es Jesús. Que por enseñarnos esa lección para que nosotros de esa manera más personas pudieran ser rescatados de ese mundo de oscuridad. Pero eso será bajo un buen testimonio como iglesia. Es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Tiene el efecto en el hombre, tiene el efecto de quebrantar el alma, quebrantar el espíritu. Por eso cumplamos la palabra. Dios te bendiga. Dios bendiga. Si alguien que haya visto este estudio no tiene en su corazón a Cristo Jesús, inclina tu rostro. Repite conmigo la palabra. Si la palabra dice que si con tu boca confesar que Jesús es el Señor, eres salvo. En este momento eres salvo. Si repites estas palabras. No es cuestión de pagar al mundo, sino que Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Inclina tu rostro. Bendito Jesús. Te reconozco como mi Señor y Salvador personal en este día. Me arrepiento del camino que he caminado, los pecados que he cometido. Te pido perdón en este día y de ahora en adelante caminar en el camino, en el sendero del bien. Te pido así que me ayudes, que me guíes siempre contigo. Y el día que venga por tu iglesia, Señor Jesús, acuérdate de mí. Porque tú amas a todo cristiano. Tanto ama a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo que en Él crea, toda persona no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hiciste esta oración, donde sea que veas este video, en cualquier tiempo que lo veas, eres salvo. Busca una iglesia, una palabra, la Biblia, nútrete de la palabra de Dios, y el día que Él venga por su iglesia, partirás en el rapto de la iglesia. Dios te bendiga, Dios bendiga a la Nueva Jerusalén, a cada persona que ha visto el video. Gloria a Jesús. Amén.